Buenas noches, mi nombre es Camila Andrea González, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy nos encontramos con la señorita María Paula, quien es profesional en gestión comercial y de negocios y se encuentra en estos momentos desempeñando un cargo de jefe de inventarios y distribución de mercancía en una empresa de fertilizantes. El día de hoy vamos a desarrollar la entrevista para la actividad colaborativa que se desarrolla en el curso Desarrollo de Habilidades de Negociación. Buenas noches, señorita María Paula. Buenas noches. Le agradezco por su presencia. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué tan importante considera usted las políticas empresariales? Básicamente las políticas empresariales son las que van a regir el actuar del empleado en la organización. De allí sale su importancia, pues ya que son los conductos regulares que el empleado debe seguir en la empresa y si los viola, pues obviamente va a tener una sanción de acuerdo a las políticas de trabajo de cada empresa. Muchas gracias. Con la segunda pregunta, indicamos qué tanto influye la política empresarial en el bienestar laboral. Las políticas empresariales van a, como lo dije anteriormente, van a regir eh, el andar de la empresa. De allí parte que en este andar de la empresa, como parte fundamental, está el empleado. El empleado va a ser el que como que ejecuta todas las funciones que hace que la empresa en sí se transforme y cumpla con todos los procesos, va a requerir tener un buen ambiente laboral, un buen bienestar como persona y como profesional, un buen clima laboral, que todas abordarían y llegarían al mismo punto que es eh, tener a un empleado satisfecho con su trabajo para sí mismo, que la empresa sea altamente exitosa por los resultados de cada empleado. Entonces, las políticas permiten que la organización y su cultura y sus dinámicas internas se desarrollen de la mejor manera en pro y en beneficio de todos los empleados. Muchas gracias. En cuanto a la tercera pregunta, ¿qué herramientas de bienestar laboral propone deben ser utilizadas en el momento de conflictos entre compañeros? Esta pregunta viene enfocada a una situación que estamos estudiando dentro del curso, donde pues en una empresa llamada Calzado Fino hay un conflicto entre compañeros y realmente pues no se le da el mejor trato a la situación. En este caso, por eso la pregunta viene de qué herramientas propone ser utilizadas en un momento en que hay un conflicto entre compañeros. Como metodología se utilizarían como las bases de comunicación, buena comunicación, comunicación asertiva, escucha activa y resolución de conflictos. Allí podría estar implícito la negociación por ambas partes, donde pues finalmente lleguen a un consenso y se aclaren las verdaderas causas de la problemática y cómo se desarrollaron o en qué momento se vio fracturada la comunicación. La, como el camino de la información que finalmente contribuyó a desarrollar el conflicto. Muchas gracias. Respecto a la cuarta pregunta, ¿que conoce algún programa de incentivos o motivación de personal que usen las empresas en la actualidad? Actualmente se utilizan programas en pro de resaltar como las habilidades del empleado dentro de la organización. Se ha visto la más conocida es como la del empleado del mes, donde se le puede hacer como como una conmemoración por su trabajo durante ese mes.
Y también puede estar implícito incentivo. incentivos financieros, de dinero o ya sea de días libres, puede ser, depende de las políticas de la empresa. También se ven beneficios en la parte académica, en cuanto al apoyo legal también que puede recibir el empleado o en actividades de ocio, en las cuales pues se pretende que el empleado salga de su zona normal o de su rutina y se incluya en eventos o actividades que lo hagan hacer como un feedback a la rutina diaria que tiene la organización. Muchas gracias. Continuamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es el papel del empleado en la construcción de un ambiente sano en una organización? El empleado es la persona fundamental en el desarrollo de la institución. Eh, Debemos tener en cuenta que cada empleado ingresa a una organización con una visión particular o subjetiva de su entorno, de sus relaciones y asimismo de la empresa. Esto va a crear una cultura particular en el ambiente de trabajo. Es allí donde el empleado como parte fundamental va a forjar o va a adaptarse a los conductos de la organización, pero también al entorno en el cual se encuentra inmerso durante todo su tiempo laboral. Entonces, el empleado se convierte en la pieza fundamental de las relaciones sociales e interpersonales que se desarrollan en la empresa. Asimismo, el empleado debe tener habilidades para relacionarse con los demás, tales como la empatía, una buena comunicación, una escucha activa, para que no existan conflictos internos que puedan afectar ni las dinámicas de la organización ni las dinámicas sociales dentro de la misma organización. También debe existir comunicación o canales de comunicación entre los diferentes niveles que permitan comunicar de manera asertiva y adecuada tanto al gerente como hasta los niveles más bajos, por así decirlo, como los de Operarios. servicios generales. Entonces debe existir esa cooperación entre todos los niveles y una integración entre todos los empleados, porque pues finalmente su propósito es el mismo, su misión y su visión va a ser la misma de su organización. Muchas gracias. Y por último, vamos con la pregunta 6. En este caso, pues viendo pues el tema de la empresa Calzado Fino que tenía ese conflicto entre compañeros y pues la parte de la gerencia tuvo el manejo de esta, pero no fue el más adecuado para la situación. Vamos con la última pregunta. Cuando se presenta un conflicto que altera el ambiente laboral entre el personal, ¿cuál cree que debe ser el papel de la empresa representada por el gerente o jefes de área donde se está presentando el conflicto en ese momento? Eh, Cuando se presenta un conflicto, lo que deben tener claro primero los empleados es que deben seguir el conducto regular de la empresa. Esto está implícito en las políticas de la empresa. Entonces siempre hay una ruta a la cual dirigirse en caso de conflictos. Entonces vemos que primero el conflicto lo debe conocer el jefe del área donde se esté generando. Él como jefe y líder debe tener métodos o algunas técnicas para abordar el conflicto con el fin de que se mitigue y no llegue a altos mandos.
porque cuando por lo general se llega a jefes o gerentes de la empresa, se crea un ambiente laboral no muy adecuado para todos los empleados. Entonces, en sí estarían afectando la dinámica de la empresa en general. Si ya el jefe del área eh, no se siente en la capacidad de solucionar el problema, probablemente se tenga que dirigir a su ente regulador o su líder para que éste lo haga. En casos así donde pues ambas partes eh, no colaboran, lo adecuado es seguir las políticas de la empresa y si dentro de esas políticas se encuentra el que ambos empleados abandonen la organización, pues se debe cumplir con este conducto regular. Bueno, le agradezco mucho, señorita María Paula, por su asistencia a esta entrevista y por sus conceptos frente al tema que estamos tratando. De esta manera damos por finalizada la entrevista para el curso de desarrollo de habilidades de negociación y para continuar con el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Gracias.